escuchado alguna vez hablar sobre los juanetes? ¿Realmente sabe de qué se trata y cuál es el término real para este tipo de patología? Para hablar sobre este tema hoy nos acompaña el doctor Francisco Rondón, quien es especialista en pies y tobillo y médico traumatólogo. Un gusto recibirlo, bienvenido. El gusto todo mío, Daniela. Para mí todo un honor estar en tu programa. Gracias por acompañarnos. A veces hablamos de juanetes, las personas lo asocian con callitos que aparecen en los pies o algunas deformidades, pero que son básicas. Pero realmente, ¿qué son los juanetes? Bueno, fíjate, me traje más o menos mi modelo para explicarlo. Fíjate, básicamente el juanete es la prominencia ósea que sale en la parte de adentro del pie y molesta mucho. Es prácticamente un hueso que empieza a sobresalir en la parte del pie y comienza a deformar la parte de adelante del pie, es lo que conocemos como antepié. Si dividimos el pie en antepié, medio pie, retropié, es más o menos esto, ¿ok? Y este es un problema que afecta la parte de adentro del pie porque comienza a deformar todas las estructuras de adelante y comienza a desviarse el dedo gordo hacia afuera, ¿ok? Y es lo que conocemos como el técnico médico, es el hallux valgus. El problema del juanete es que comienza a producir mucho dolor, sobre todo cuando usamos muchos zapatos muy cerrados adelante, y secundariamente comienzan a deformarse mucho los dedos de adentro. Porque ¿qué pasa? Como este dedo comienza a desplazarse, el dedo gordo comienza a desplazarse hacia adentro, entonces comienza a quitarle los espacios a los dedos pequeños y no queda otra que o estos se echan para afuera también o comienzan a montarse sobre esto. Y esto obviamente produce mucho dolor en los pies, sobre todo al caminar largas distancias o estar mucho tiempo parado. Claro, entonces esto no es un problema solamente estético, no solamente es algo que se va a ver y no va a ser agradable a la vista, sino que es doloroso. Sí, sí, sin duda, sin duda. Hay muchas personas que de hecho tienen juanetes y no les duele y bueno, me van a la consulta y les digo, bueno, está bien, quédese tranquilo, no hay problema, pero también hay muchos pacientes que tienen juanete y es muy doloroso y de hecho les cuesta para caminar, les cuesta para el uso de calzado y sobre todo el calzado lo pierden muy rápido porque lo dañan, se descosen muy rápido, entonces son pacientes que generalmente los zapatos les cuesta mucho usarlos frecuentemente. ¿Es más frecuente en mujeres que en hombres o es igual la incidencia? Interesante pregunta. Hay una proporción de 3 a 1 con respecto a mujeres de hombres y tiene que ver mucho también por factores externos. Una de las cosas asociadas, uno de los temas asociados al juanete es el uso del calzado de tacón y tacón cerrado y con punta, muy puntiagudo. Y hay una imagen clásica de una rayos X que le hicieron a un paciente de su pie, visto desde arriba, y con un zapato normal, amplio adelante y pues sus pies sin problema, pero cuando ese mismo pie le hicieron una rayos X con unos tacones pegados, entonces se veía algo así, ¿no? Claro. Y es prácticamente pues todo se centra adelante y eso puede producir deformidad y por eso lo vemos, deformidad y por eso lo vemos más que todo en Pero hay mujeres algo que en que hombres. se predisponga, porque por ejemplo, por mi trabajo yo utilizo muchos tacones. Por ejemplo, en este momento mi tacón es puntiagudo. Mis dedos están juntos, pero no están sobrepuestos unos del otro. Y no he visto ningún tipo de deformidad o estructura que llegue a, por ejemplo, levantar el dedo gordo hacia el otro lado. Eso es muy importante, fíjate. No estoy diciendo que el uso de tacones, si yo uso tacones altos y puntiagudos, pues voy a tener juanete. Claro. No es así, sino que Puede ser una de las causas. me predispone, exactamente, exactamente. Por supuesto, hay un factor genético importante, estás altamente relacionado a algún gen, hay una carga hereditaria y siempre que tenemos un paciente con juanete, hay papá, mamá, algún hermano o algún abuelo que tiene juanete también. Entonces tiene un factor hereditario, eso Sí. es lo que nos dice, y hay factores que nos predisponen a que se desarrolle o no, como por ejemplo el tipo de calzado. Sí, señor. En las mujeres el tipo de tacón, y en los caballeros, ¿cuáles son esos otros factores que los predisponen, además de la genética? Bien, además de factores genéticos, hay factores propios del adulto, en este caso el masculino. Lo veo mucho en obreros que usan zapatos cerrados para trabajar. Los de O sea, seguridad. De seguridad, exactamente. Son bastante pesados Porque estos zapatos. son zapatos pesados, pero son muy cerrados adelante también y además son muy rígidos adelante, ¿ok? Entonces no le dan esa flexibilidad a la parte de adelante del pie y puede predisponer también. Por supuesto, igual, insisto, hay un factor hereditario que también predispone, ¿ok? Entonces si sumamos todo esto, pues quizás uno se pueda jugar más numeritos que otros a la hora de tener un juanete.
Tenemos entonces ya los factores predisponentes, entre ellos el calzado, la genética y que también aparecen hombres y mujeres. Esto no es discriminatorio. Ahí vemos uno de estos factores. Ahora, normalmente las personas cuando dicen tienen juanetes, hablábamos incluso al principio que lo asociaban con callitos. ¿Los callos no son juanetes o sí, doctor? No, el juanete es una prominencia ósea, es como un callo pero duro que se centra solo en esta zona, solo acá, ¿ok? Hay callos que pueden producirse o que pueden aparecer en la planta del pie, ¿ok? Y está relacionado también con algunas afectaciones óseas o algunas alteraciones musculoesqueléticas, pero básicamente cuando hablamos de juanete es la aparición de un callo en esta zona y que el dedo se me desvía hacia adentro. Eso es lo que me define un juanete. ¿Existe alguna edad que también sea como determinante en su aparición? ¿Puede aparecer también desde muy niños o es solamente en etapas adultas que aparece el juanete? Interesante pregunta, fíjate. En los adultos, en la etapa adulta, se ve después de la tercera década de la vida. Es como que el pico alto después de los 30, 40 años de edad, donde se ve más el pico de juanete. Sin embargo, hay una entidad que se llama un hallux valgus juvenil o el juanete juvenil. Y aparece después, más o menos en la adolescencia o en la etapa infantil. Y está relacionada con otros parámetros. Además de una carga interna, una carga genética, está relacionada con pie plano, hiperflexibilidad ligamentaria, pero este es otro tema. Claro, hay que ver esto porque, bueno, vamos viendo el desarrollo. Cuando nos habla de la parte genética, debemos ir entonces cuidando el pie de nuestro niño desde muy pequeño, ¿no? Para que el transcurso de su crecimiento y de su vida y cuando llegue a esta etapa adulta no les aparezca. ¿Se puede prevenir? ¿Se podría hacer esto? Sí, se puede prevenir hablando de factores externos. Cuando hablamos de factores externos, bueno, si ya sabemos que una de las causas es el uso del calzado inadecuado, pues quizás usando calzados un poco más holgados, obviamente sabiendo también de que, bueno, yo tengo un antecedente, quizás mamá o papá tengan juanetes, entonces quizás yo tenga dentro de mi carga genética alguna predisposición a. Entonces trato de, bueno, usar calzados no tan holgados, nada que me ayude a que esto pueda producir o que se pueda reproducir. Hay quizás en etapas tempranas algunas ortesis me refiero a algunas estructuras que se pueden usar, quizás separadores interdigitales, sobre todo en la noche, para evitar que en las etapas tempranas comience o se enlentece el proceso, porque esto es importante que lo conozcamos, que esta es una enfermedad progresiva, es decir, una vez que empieza quizás es difícil pararla, porque no solo es un problema de los tendones, sino de los huesos que comienzan a deformarse y se comienzan a desviar. Vamos a ver si en etapas tempranas usted dice que es difícil detener esta enfermedad, pero ¿se puede darle solución al paciente? Eso lo vemos a regreso. Vamos a ver el impacto más allá del dolor o la estética, qué impacto tiene a largo tiempo y además cuáles son esas soluciones que se le pueden dar al paciente. Estamos hablando de manera popular como es conocido, los juanetes. La cirugía de juanetes es lo que vamos a hablar a regreso con el doctor Francisco. Recuerda nuestras redes sociales, @salud_gb, @AnilaJSala, el doctor Rondón nos seguirá acompañando cuando volvamos.